Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os hablaré de la ceca de Barcelona en 1823. En este vídeo mostraré alguna moneda de la época, os explicaré las andanzas, las aventuras de los ensayadores, grabadores, fundidores, director de Casa de la Moneda de Barcelona en esa época, y os mostraré documentación original en la que podréis intuir cuál era el sistema, todos los engranajes del proceso de acuñación de moneda. Por tanto, ya lo veis que será la mar de entretenido, espero. Bueno, en primer lugar os muestro una de las monedas que hizo la Casa de Moneda de Barcelona en 1823. En concreto, esto es una moneda de 4 reales, ¿de acuerdo? Entonces, corresponde a lo que es conocido como el trienio liberal, que va de 1820 a 1823. ¿Qué ocurrió en esta época? Bueno, lo que ocurrió es que Fernando VII, que prefería, ser un rey absolutista, se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz de 1812 en 1820. Entonces, hubo una serie de cambios políticos que implicaban una mayor apertura política, políticas progresistas, podríamos decir. Y entonces, pues bueno, esto implicó una serie de cambios, Por ejemplo, se pasó del real al real de Bellón, por ejemplo, como moneda principal. Luego, a nivel de símbolos, pues quedó reflejado en las monedas. Por ejemplo, en esta de aquí, fijaos, dice Fern VII con un 7 y un cerito pequeño, Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución. Por tanto, aquí ya se ve que Fernando VII no solo era rey porque Dios, con su divina providencia, pues así lo había determinado, sino que además era rey de España, o de las Españas, porque el pueblo, a través de su constitución, lo había, nombrado. Es decir, que lo que se está diciendo es, cuidado, eres rey porque nosotros te dejamos. Entonces es algo así como una bajada de humos para las pretensiones absolutistas del rey. Este tipo de busto, fijaos que ya no lleva la corona de laureles y la moneda está en castellano, no está en latín. Todo esto son señales, de renovación, de cambios políticos. Este busto en concreto, que está un poco gastadito, la verdad que me ha costado mucho encontrar monedas de estas, pues se le llama de tipo cabezón, Ya sabéis que los bustos suelen tener motes, ¿de acuerdo? Su estado de conservación de esta moneda, pues bueno, no es de museo, pero bueno, a mí, para aprender, pues me sirve. Y en el reverso, fijaos que indica, pues, rey de las Españas, en plural. Esto de la plurinacionalidad, fijaos que esto es más viejo que... ¡buah! ¿Vale? Ya lo veis, aquí no es España, está en plural. Y luego el valor facial de la moneda, 4R, 4 reales, se entiende que son 4 reales de Bellón, porque si fueran 4 reales de los antiguos sería como media onza de plata, sería mucho más grande. Y luego, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el escudito de Castilla y León, Granada debajo, en el centro las flores de lis que indican pues que es un Borbón, la corona, y luego aquí tenemos unas letristas que es importante saber interpretar. La de la izquierda, esta B, es la B de Barcelona, por tanto es una moneda pues hecha allí en la ceca de Barcelona. Y estas letritas SP son las iniciales de los apellidos de los ensayadores, de los
fundidores, podríamos decir, ¿eh? En este caso, Pablo Sala y luego Paradaltas, ¿eh? De apellido Paradaltas el otro. Por tanto, ya lo veis que aquí se indica todo. ¿Por qué se ponen estas iniciales? Para mayor control de la pureza, digamos, de que los quilates, de que el porcentaje de metal precioso sea el correcto. Ya lo veis aquí, pues el canto, con el cordoncito, es decir, un poco con las rayitas típicas del canto, etc. Pues bien, voy a explicaros un poquito cómo esta moneda en concreto, porque es esta y algunas como esta de las que hablaré en concreto, cómo se llegó a fabricar esta moneda, ¿de acuerdo? Bien, deberemos retrotraernos a cómo se instituye de nuevo la CECA de Barcelona. La CECA de Barcelona, digamos, había sido interrumpida su función tras la guerra de independencia, digamos, con los franceses, ¿de acuerdo? O sea, tras ser expulsado de España José I Bonaparte, pues la CECA de Barcelona quedó inactiva. ¿Y entonces qué ocurrió? Ocurrió algo muy interesante. En un contexto de guerra, porque claro, prácticamente el patio estaba muy revuelto en España, digamos que había gente que no estaba de acuerdo con el trienio liberal, estos cambios, los debían considerar como de extrema izquierda, supongo. Pues entre estos y los que sí que querían los cambios, pues bueno, había mucho follón político, ¿no? Entonces, en un contexto, digamos, bélico, prebélico, pues se volvió a crear, se volvió, digamos, a poner en marcha la CECA de Barcelona. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues se encargó a Juan de Amat, que era el antiguo director, digamos, de la Casa de la Moneda del Principado de Cataluña, que había trabajado pues en 1800, por ejemplo, en 1813, 1814, de hecho desde el 8 hasta el 14 creo. Pues se le encargó algo así como volver a reunir al equipo A en cuanto a fabricación de monedas. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, eligió a sus mejores hombres, que eran pues gente que conocía el arte, digamos, de la fundición y del ensayo, que sería pues Pablo Sala, a Paradaltas, también por ejemplo a Joan Baptista, que era de Reus. Entonces fue eligiendo, digamos, fue recuperando a toda esa gente que 10 años antes habían hecho monedas durante la guerra contra Napoleón, ¿de acuerdo? Entonces esta gente pues volvió a colocar en marcha la CECA y durante estos 3 años pues estuvieron fabricando moneda. De hecho, tal era su afán de fabricar moneda que no esperaron a tener los cuños con las reformas monetarias y entonces empezaron a acuñar con las monedas, digamos, antiguas. O sea, en 1820 más o menos, o 20 y pico, se empezaron a acuñar monedas que tenían los cuños antiguos de 1800, si no recuerdo mal, 1813, 1814. Y entonces, claro, empezaron a acuñar a saco. ¿Y qué ocurrió? Pues que cuando se enteraron, digamos, en el resto de España, dijeron, locos, tenéis que parar, que no se ajustan a la normativa, que estáis acuñando monedas, pues con el, digamos, el sistema antiguo, pues de los 8 reales, 4 reales, y lo mismo con los escudos, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente les dijeron que tenían que volver a fundir todo lo fabricado, ellos pues no hicieron mucho caso, y bueno, y a la larga, pues sí que se adaptaron con las nuevas, digamos, legislaciones y los nuevos tipos de moneda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que acabaron fabricando ya sí, y por ejemplo esta es una prueba, acabaron acuñando las monedas con la nueva, digamos, normativa, con los nuevos valores, ¿de acuerdo? Entonces, la CECA de Barcelona acabó acuñando monedas de, a ver que yo lo recuerde, monedas de 4 reales, como esta que estáis viendo, fijaos que lo indica aquí debajo del escudo, 4 reales, y también monedas pues ya más grandes, que serían un poco de la medida de un duro de plata, en este caso serían 20 reales, y también monedas de oro, no de las más grandes, pero bueno, de 80 reales, que pues yo creo que deben ser de un tamaño parecido a esta, ¿de acuerdo? Por tanto, pero en oro, por tanto mayor densidad, etc. Entonces ya lo veis que acuñaron oro y plata, ¿de acuerdo?
con estas nuevas normativas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver la documentación que pude rescatar un poco a través de internet, original, donde se puede intuir el proceso de acuñación de estas monedas, de plata y de oro. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos al ataque, a mirar documentación. Bien, lo primero que vamos a ver son un par de documentos en el que se detalla la compra de oro por parte de la Casa de la Moneda. Ya lo veis aquí que está perfectamente numerado, digamos la facturita. Y luego, ¿qué dice? Pues fijaos, dice, admitirán los receptores de metales a Juan Trapat. Esto en catalán hay un apellido muy típico que es Trepat, pero esta E de Trepat es lo que en catalán se llama una vocal neutra, que es como una especie de mezcla de A y de E. Entonces es muy fácil que la gente, en vez de entender una E, pues entienda una A, por eso pone Trapat. Pues bueno, a este señor, a Juan Trapat, se está diciendo que le compren las piezas de oro que ha traído. Fijaos, que se le admitan, algo así, las piezas de oro que presenta para vender, valorándolas y pesándolas en presencia del mismo interesado, para que no hubiera ningún tipo de timo o de adulteración. Y arreglando, lo veis, ¿no? Que lo está colocando, su estima a los precios tarifados a tenor del intrínseco, es decir, que se le paga en función de lo que está pesando y del precio que se calculaba para la plata y para el oro, En este caso, pues es oro, valor del metal. Entonces, aquí pone la fecha. Barcelona, a 9 de julio de 1823. Ya lo veis que es durante el trienio liberal. Entonces aquí lo que está indicando es el peso bruto, es decir, lo que pesan los objetos que él trae. Las disminuciones sería lo que hay que descontar porque, digamos, no es oro. En este caso, pues, digamos, no tiene una pureza del 100%, por tanto, están indicando lo que se tiene que restar. Y luego aquí ya es el peso neto, ¿de acuerdo? Por tanto, ya lo veis que aquí, pues, lo que está indicando más o menos es que este hombre, pues, le habían de admitir, pues, fijaos, una cantidad muy pequeñita, que son 2 adarmes y 3 granos, se le tienen que restar 3 granos y, por tanto, quedan 2 adarmes. Y aquí lo que se está indicando es lo que se le tiene que pagar. En este caso, pues, 33 reales de vellón y 26 maravedises, o maravedís. ¿Y quién lo firma esto? Pues fijaos, lo firma Paradaltas, que es un poco el que dice, vale, yo le he comprado esto. Y aquí, fijaos que es muy interesante, está la parte del documento en la que el vendedor de oro, es decir, el particular que vende a la Casa de la Moneda, pues dice que sí, que ha recibido este dinero. Y dice, recibí los 33 reales y 26 maravedís, que importa el todo de la estima o valor del metal que he vendido en esta Casa de Moneda, con lo que me doy por satisfecho. Barcelona, a 9 de julio de 1823. Y un detalle muy interesante, que a mí me ha hecho bastante gracia, porque soy muy novato en esto de mirar documentos antiguos, pues es que el hombre firmó con una cruz. Es decir, seguramente era como en las películas, alguna vez lo habréis visto, que no saben escribir y firmaban con una cruz. Probablemente esto, pues, se lo escribió otra persona, porque, bueno, pues si no sabía firmar, imagínate escribir, ¿no? Vale, vamos a ver otro documento de compra, ¿vale? Este, para que quede muy claro, es de oro, si dudáis, aquí, piezas de oro, Vale, vamos a ver otro documento también de compra, muy similar. Fijaos, dice, también tiene otro número de registro, digamos, y dice, admitirán los receptores de metales, no lo leo entero, porque el redactado va a ser similar, os comento las diferencias. Dice, Dea Doña Nicolasa Fada, es el nombre de la vendedora. Entonces, pues dice lo mismo que en el documento anterior, y dice la fecha, indica la fecha. Barcelona, a 4 de octubre, que está abreviado, de 1823. Y en este caso firma Amat, ya lo veis, Lo veis, De hecho, en el documento anterior también, fijaos, lo firmaba Amat como diciendo, hey, compradle esto, admitidle el oro.
Y luego el paradaltas dice, de acuerdo, pesaba esto y le di tanto dinero. Y el otro dice, sí, lo he recibido. Por tanto, son documentos requete firmados, porque claro, se está hablando aquí de dinero, ¿no? No puede haber ningún error ni ninguna, digamos, adulteración. Entonces aquí pues está indicando lo mismo, que esta señora, la Nicolasa Fada, pues vende en oro bruto 14 adarmes y 18 granos. Le descuentan luego los 18 granos y quedan 14 adarmes. Y entonces, a cambio de eso, pues le están dando esta cantidad de aquí. 227 reales de vellón y 25 maravedises. Y vuelve a firmar paradaltas. Y aquí, pues lo mismo. Aquí, en teoría, pues la señora debería haber firmado que, bueno, no acabó de firmar o simplemente su firma estaba por aquí encima. ¿De acuerdo? Ya lo veis. Bueno, en este caso, pues no se acabó de completar, ¿no? Como Dios manda, digamos. Bueno, por tanto, ya lo habéis visto. Documentos donde se compra el oro. ¿Vale? Vamos a ver ahora, a través de otros documentos, qué se hace con ese oro. Bien, con ese oro, lo que se hacía era fundirlo. Y entonces se creaban rieles. Esos rieles, digamos, eran como lingotes, que luego debían ser procesados para poder acuñar las monedas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro documento. Fijaos, Casa de la Moneda, indica cuño de oro. Y entonces aquí, fijaos lo que nos dice. Dice, el platero mayor, lo veis, dice, he recibido del director 50 rieles de oro, es decir, 50 lingotes de oro. Ya os podéis imaginar que esto valía un dineral. Y entonces nos indica el peso. 320 onzas. Imaginaos 320 monedas de 8 escudos. O sea, esto es una barbaridad. Hice unos cálculos en casa y me salían varios millones de euros con el precio actual. O sea, una barbaridad. Entonces, han formado rieles, ¿no? O sea, es decir, lingotes por un peso de 320 onzas de oro, un adarme, y fijaos aquí que indica 18 granos, que ya son medidas mucho más ligeras. Dice, con la marca del ensayo al quilate de las monedas del propio metal, es decir, que ya las han ido ajustando al quilataje, a la ley que deben tener las futuras monedas. Y entonces dice, de cuyos rieles, es decir, de estos lingotes, dispondré, y esto lo está diciendo el platero mayor, dice que con estos rieles hará planchas cortando piezas, es decir, ya irá haciendo lo que serían los cospeles, las redonditas todavía sin acuñar, para acordonar y acuñar. Acordonar quiere decir que le harán el canto con las rayitas para que la gente no lime y intente esquilmar peso, que intente, digamos, timar, ¿no? al siguiente propietario de la moneda. Y luego acuñar, es decir, se estampará pues por anverso y por reverso. De que daré cuenta para mi descargo. Por tanto, lo que está indicando aquí el platero mayor es que el director, seguramente a través de los fundidores, le ha pasado unos lingotes, que aquí pues les llaman rieles. Y entonces el platero mayor dice, vale, he recibido estos lingotes y con estos lingotes voy a hacer esto. Y básicamente lo que dice es que va a cortar va a hacer, digamos, planchas más finitas, va a cortar las monedas, las acuñará y las acordonará. Y entonces está indicando esto. Pone la fecha, dice Barcelona, a 17 de enero de 1823. Y aquí pues lo indica con cifras, fijaos, y quien está diciendo todo esto, el platero mayor, sería Juan Bautista Ferrando, uno de los que ya había trabajado en 1813, digamos, uno de los del equipo A, podríamos decir, de la ceca de Barcelona. Y luego aquí, fijaos, indica
tomó la razón, un poco como el secretario o el tesorero, dice Melchor, y aquí me costó un montón de leer, pero yo diría que pone Mareco, por similitud con otras letras de otros documentos, al final he llegado a la deducción que es M-A-R-E-C-O, Mareco, ¿de acuerdo? Bueno, esto un investigador que lo haga más en serio, pues tendría que asegurarse de que realmente es este apellido, ¿de acuerdo? Yo he buscado, he visto que existe el apellido, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, digamos esto, ponedlo un poquito en cuarentena por si acaso, ¿eh? Por tanto, ya lo veis, la Casa de la Moneda ha comprado oro, luego a través de sus fundidores crea lingotes, estos rieles, y estos rieles se le dan al platero mayor para que haga las monedas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Bueno, pues vamos a ver otros documentos que nos indicarán cuál es digamos, el curso, ¿no? Cómo se va, digamos, aprovechando el metal, reaprovechando, etc. Vamos a ver otro documento. Vale, vamos a ver este. Este de aquí. Este de aquí, fijaos, es muy interesante porque habla de cortaduras y de desperdicios. Es decir, este documento nos va a indicar qué pasa con todo el metal que se va, digamos, que va sobrando de la fabricación de las monedas. Imaginaos por un momento que con un lingote hacen una plancha más finita que un lingote. Imaginaos esta hoja que fuera la plancha. Si luego le recortan los cospeles, quedará mucho metal o algo de metal que no ha servido para hacer esos cospeles, digamos el negativo. Y luego pensad trocitos que a lo mejor van sobrando o que se van limando. Es decir, hay un montón de oro o de plata pues que no se ha utilizado, ¿no? en esa acuñación. ¿Qué se hacía con eso? Pues se reaprovechaba. Y estos documentos nos lo indican muy claramente. Fijaos, vuelve a estar numerado 91. Aquí nos indica la semana, nos está hablando que es de julio a agosto de 1823. ¿Y qué nos indica? Nos indica el director de la misma, es decir, de la Casa de la Moneda de Barcelona, dice, he recibido del platero mayor, es decir, el que hacía las monedas, recordad, a 1617 onzas, 14 adarmes y 0 granos, en cortaduras y desperdicios de la referida moneda de plata. Es decir, aquí ya no está hablando de cuando estaban fabricando oro o del oro que habían comprado, sino que está hablando de lo que ha sobrado de hacer monedas de plata. Por tanto, recuerdo, se acuñaron no solo monedas de oro, sino también de plata. Entonces, ¿qué monedas se acuñaron? Pues aquí lo dice, pesetas. Entonces, pesetas se está refiriendo pues a las piezas pequeñas de plata. Yo entiendo que son los 4 reales, como este que os había enseñado, ¿de acuerdo? Vulgarmente se le llama peseta, la pesa patita, es decir, la pieza pequeña. Recordad que peseta es algo así como una nomenclatura, pues, catalana, ¿de acuerdo? Luego, pues, adoptada por el resto del país. ¿Y entonces qué nos indica? Bueno, pues, tras indicarnos el peso, ¿no? Dice que es toda esta cantidad de plata que ha sobrado de hacer pesetas está en cortaduras y desperdicios de la referida moneda de plata, de cuyo peso hago descargo en la cuenta del expresado interesado. 2 de agosto, Barcelona, de 1823. Vuelve a indicar la cifra y está firmado por este tal Mareco, que por otros documentos sabemos que es Melchor Mareco. Y luego, pues, quien firma como director de la Casa de la Moneda es Juan Amat, que en otros documentos he visto que también a veces es Juan de Amat. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya lo veis. Aquí no se desperdicia nada. Lo que sobraba de metal se reaprovechaba, digamos, porque claro, seguía siendo oro, seguía siendo plata, y a peso, pues tenía un valor importante. Vamos a ver algún otro documento similar, ¿de acuerdo? Este de aquí detrás. Vamos a ver este. Este, también, 109. Casa de la Moneda, nos indica la semana y también cortaduras y desperdicios. Pero aquí nos habla de duros. ¿Lo veis? Duros. Es decir, este papel nos está indicando
qué pasó con el metal que sobraba de hacer las monedas grandes de plata, es decir, las de 20 reales. Un duro pues serían 20 reales de estos de vellón de la época, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice, pues, ¿qué nos dice? Pues un poco lo mismo que en el otro documento. Este está más cascado, pero bueno, se puede leer. El director de la misma dice: he recibido del platero mayor 366 onzas, 8 adarmes, 0 granos, en cortaduras y desperdicios de la referida moneda de plata, que hemos dicho que eran los duros, de cuyo peso hago descargo en la cuenta del expresado interesado, 31 de octubre de 1823. Y aquí, pues, fijaos que nos indica la cantidad, 1366 onzas, 8 adarmes, 0 granos. Toma la razón Mareco, interpreto, y Juan de Amat, ¿lo veis aquí? Juan de Amat. Por tanto, aquí es lo mismo que en el otro, pero la gracia de este documento es que si en el anterior hablaba de lo que sobró en la fabricación de pesetas, de 4 reales de vellón, podríamos decir, pues aquí nos está indicando lo que sobra de fabricar duros de plata, es decir, pues monedas más grandes de 20 reales de vellón. Y un último documento que también es súper interesante. Fijaos en este. Dice también casa de moneda, cortaduras y desperdicios, similar, de la acuñación de, en este caso, pesetas otra vez. Y aquí fijaos que no es el director. Fijaos en este que dice el director, que dice que ha recibido. Aquí es los fundidores y los ensayadores. Los fundidores y los ensayadores, ¿qué dicen? Que hemos recibido del director 165 onzas, 0 adarmes, 0 granos de plata, en cortaduras y desperdicios, que le ha vuelto el platero mayor. O sea, aquí se está como cerrando el círculo. Fijaos, habían comprado metal, habíamos visto facturas, por ejemplo, de oro. Con ese metal, el fundidor, el ensayador, lo que hace es lingotes, que le llaman rieles. Esos rieles van a parar al platero mayor, que es el que se encarga de hacer propiamente las monedas, los discos de metal, y lo que sobra lo devuelve al director. ¿Y el director qué hace? El director lo devuelve a su vez a los fundidores y ensayadores. ¿Para qué? Para que lo vuelvan a refundir. Y entonces están recibiendo en este documento estos fundidores que han de volver a fundir lo que ha sobrado en metal, en este caso es plata, pero podría haber sido oro. Pues fijaos, dice, recibimos del director las cortaduras y desperdicios que le ha vuelto el platero mayor, de cuyo metal, entonces dice que harán con él. Formaremos nuevamente rieles, es decir, lingotes, al quilate establecido. Barcelona, a 22 de marzo de 1823. Y en este caso firman, fijaos, los que aparecen en las monedas, la S y la P de la moneda que os enseñé antes. Pablo Sala, aquí está la S, y aquí Salvador Paradaltas, es decir, la P de Paradaltas. Por eso en las monedas, estas de Barcelona, pone una S y una P, porque son Sala y Paradaltas. Y vuelve a firmar Melchor Mareco. Por tanto, aquí para mí es precioso este documento, porque lo que está indicando es todo lo que ha sobrado del primer proceso de acuñación genera un material sobrante en oro o en plata, en este caso era plata, y entonces esto se vuelve a refundir en lingotes. ¿Por qué? Porque seguramente repetían otra vez el proceso. Es decir, con lo que sobraba volvían a hacer algunos lingotes más para luego volver a rescatar, volver a acuñar más piezas, más monedas. Y era como una especie de círculo vicioso, pero que cada vez pues iba dejando menos metal hasta que al final se había usado todo lo que podían. Entonces hacían una gran cantidad, de metal que luego acuñaban, sobraba un poco, ese poco volvía a servir para hacer unas cuantas monedas y así sucesivamente. Se reaprovecha todo. Si conocéis a gente que se dedique a la joyería, veréis que ocurre un poco lo mismo. Cuando están haciendo joyas de oro o de plata, todo lo que liman lo van recogiendo con mucho esmero porque
ese pequeño polvito, a medida que se acumula, puede llegar a ser, entre comillas, ¿no? Pues un nuevo anillo o una nueva pieza de joyería. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Se aprovecha la plata y el oro hasta el delirio, ¿de acuerdo? Por tanto, ya lo veis, documentos que nos indican cómo se aprovechó hasta lo máximo el oro y la plata para ir acuñando monedas. ¿Cómo acabó la ceca de Barcelona? Bueno, pues la ceca de Barcelona, finalmente, cuando en 1823 las tropas francesas irrumpen en España, un poco para volver al absolutismo, pues la ceca de Barcelona pues acabó, digamos, viendo interrumpida nuevamente su actividad como ceca, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, simplemente dejó de fabricar monedas, ¿de acuerdo? Y el equipo A pues se quedó sin volver a hacer monedas. Luego, hasta época, pues no sé si era 1836 o por ahí, la ceca de Barcelona no volvería a acuñar monedas. Espero que os haya gustado este vídeo. Os he mostrado alguna monedita de la época y lo más importante, pues mostrar documentación original y entender un poquito cómo se reaprovechaba todo esto del metal, ¿no? Estamos muy acostumbrados digamos, a coleccionar las monedas, a ver el producto acabado, pero también es muy interesante ver el making of, ver cómo se fabricaban. Pues nada, hasta la próxima.